Y déjeme explicarle un poco qué es lo que implica el movimiento del día de ayer. Esto es básicamente por una pregunta que nos ha mandado el día de ayer. Mi amigo Andrés preguntaba, oye, si yo estuviera operando en, digamos, el dólar franco, ¿no? El día de ayer tuviera una posición de compra y tuviera mi stop loss colocado, ¿el broker estaría obligado legalmente a respetar mi stop loss o no estaría obligado a respetar mi stop loss? Bueno, aquí la respuesta rápida es no. El broker no está obligado a lo imposible y la actividad o la posición del broker aquí es ser tu corredor, ¿no? Aunque sabemos que en la práctica muchos de los brokers, para proveer liquidez en condiciones normales a sus clientes, lo que hacen es ser la contraparte, ¿no? Es decir, ellos toman la posición contraria a la que tú tienes. Si tú estás, por ejemplo, comprando el dólar franco, él es el que estaba vendiendo y con eso cazaba la posición. En realidad, pues el broker no está obligado a darte un precio que simplemente no existe, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías, este es el gráfico del dólar franco, el día de ayer, esto es gráfico de un minuto, a las 4:30 se da el anuncio del Banco Nacional de Suiza. Aquí empiezan a leer el comunicado, digamos. Aquí la gente empieza a entender qué fue lo que pasó. Y bueno, a partir de aquí, ve usted el brinco que hay. Estamos hablando de 985 pips. Normalmente, para ponerlo en contexto, normalmente un movimiento en el mercado no excede por día, en el franco suizo sobre todo, no excede de los 100, 120 pips. Un día agresivo, normalmente los días están entre los 65, 85 pips más o menos para el franco suizo, en promedio, ¿no? Estamos hablando aquí que en un minuto el mercado se movió más allá de lo que equivale 9 días agresivos consecutivos en hilera. O sea, es un movimiento que no tiene precedentes. Desde 1971 no había habido un movimiento así de grande en el franco suizo. Esto inclusive está provocando que algunos brokers, algunos inclusive pues de tamaño más o menos interesante, como Alpari en el Reino Unido, se anuncien en quiebra el día de hoy después de este movimiento. Entonces, mecánicamente, ¿cómo funcionan las cosas? El stop loss se activa cuando llega a cierto nivel. Vamos a pensar que tú tenías tu stop loss en este punto, ¿no? Tú decías, ¿sabes qué? Si el precio cae por debajo de hecho, ya desde aquí, los que tenían, digamos, las operaciones con un stop loss menos agresivo, ya desde aquí podrían haber experimentado alguna especie de slippage, ¿no? Porque en un instante el mercado brincó 200, 300 pips, ¿no? Aquellos que tenían operaciones con stop loss, ¿no? Y ahí está otra vez la importancia de usar siempre el stop loss, probablemente se les cerró en este nivel de 900 de .9798 la operación, aunque a lo mejor ellos muy probablemente un stop loss normal para una operación diaria, pues no debería estar inclusive más allá de estos niveles, inclusive, o sea, una operación normal probablemente no tendría el stop loss más allá de estos niveles. Déjeme ponerle otro gráfico del franco suizo. Hasta aquí podría haber sido un gráfico con sus movimientos, pero digamos todavía dentro de la normalidad. Un stop loss razonable en gráficos de una hora hubiera estado en este nivel de aquí. Fíjate, 1.010, bien lejos de lo que estábamos pensando, es decir, a lo que estábamos hablando de precio en ese momento, unos 95 pips. En un gráfico de diario se hubiera visto más o menos antes del mega movimiento del día de ayer. Un stop loss, si no mal recuerdo, nosotros estábamos hablando de manejar los stop loss, más o menos por aquí, ¿no? Pues sí, por donde estamos, 1.0110, ¿no? Entonces, regresando al gráfico donde estábamos, déjeme poner el 1.0114 para que vea usted por dónde estaban los stop loss originales. 1.0114, más o menos por ahí. Aquí deberían haber estado los stop loss de la mayoría. Ellos ya deberían haber experimentado una pérdida
pues de 100 pips adicionales, prácticamente el doble de lo que estaban dispuestos a perder. Después de eso, ¿no? Este es gráfico de un minuto, ¿no? En el primer minuto, y aquí también viene cuánta gente, depende, la suerte del broker depende en buena medida también cuánta gente tenías en el mercado, ¿no? Y qué tan expuestos estaban ellos con sus contrapartes, con los proveedores de liquidez, con Citigroup, etcétera, para hacer frente a esta posición, ¿no? Si llegaban a cerrar por aquí las posiciones, pues bien, ¿no? Pero ya hay un slippage, ¿no? O sea, ya hay 100 pips de diferencia, que es una bestialidad, ¿no? Un slippage de 100 pips es algo histórico, pero no habíamos visto cosas tan agresivas desde hacía muchísimo. Probablemente el mismo broker, para asegurarse la sustentabilidad, aún las cuentas que no tenían stop loss ya empezaron a tratar de cerrarlas en esta zona, y las que no llegaron a cerrarse, pues toda esta caída, el siguiente minuto lo que supieron es que tenían 1000 pips en contra. ¿Qué tanto significan esos 1000 pips en contra? O bueno, a donde una persona normal podría haber estado saliendo o queriendo salir, ¿no? Porque el tiempo de reacción fue mínimo, o sea, la gente en lo que volteas y ves, ya te cargó el brujo aquí. Estamos hablando de, supongamos, 1348 pips de pérdida adicionales, ¿no? Esos clientes, bueno, pues ya cuando trataron de oprimir el botón de cierre, ya el broker no les contestó, o sea, ya la plataforma ya estaba excedida, ya todo el mundo tratando de hacer operaciones ahí. Además, esto no solo afectó a este par, afectó a todos los pares al mismo momento. Entonces todo el mundo trató de meter operaciones. Esto hace que los sistemas se bloqueen. No hay capacidad de respuesta del broker. Pasa como cuando le hacen bullying a un servidor de internet, ¿no? Que se meten todos a tratar de mandarle atención a ese servidor que está, pues, diseñado para atender a una gran cantidad de gente, pero de uno en uno, y cuando lo contacten de manera distinta, ¿no? Ningún broker tiene un sistema tan robusto como para hacer que si todos mis clientes al mismo tiempo me hacen clic en compra o en vende, yo pueda responderles, porque sería algo carísimo y que no utilizarían jamás, ¿no? Prácticamente la probabilidad de que eso suceda, pues, es mínima, ¿no? Entonces, pues prácticamente ya no había solución para ellos, ¿no? Ya están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Legalmente, ¿qué pasa con esas cuentas? Bueno, pues el cliente, digamos que tenía por cada $1000 en su cuenta un contrato abierto. Un contratito por cada $1000 abierto, digamos un contrato mini, ¿no? No se estaba apalancando, simplemente tenía 1000 unidades en venta por cada contrato, por cada $1000 en su cuenta, ¿no? Entonces, si el cliente tiene $1000 en su cuenta, digamos, tiene $10,000 en su cuenta y tenía un contratito estándar, bueno, pues el cliente estuvo perdiendo aquí con este movimiento $10 por cada pip. Eso quiere decir que con una cuenta de $10,000 el cliente terminó perdiendo 1300, son $13,426, $13,426. Entonces dice el broker, perfecto. Y eso es una operación relativamente muy responsable. Estamos hablando de que un contrato estándar un contrato mini por cada $10,000 de cuenta. Estamos hablando de que el tipo casi no se apalancaba, ¿no? Suponiendo que esa hubiera sido la pérdida, el broker dice, ¿sabes qué? Tus $10,000 que tenías conmigo ya se los chupó la bruja, ya los perdiste en ese movimiento, pero aparte, cuando logré cerrar tu posición, me debes $3,426. ¿Sí me explico? Legalmente. Oye, pero es que mi stop loss estaba... Los que tenían stop loss, es que mi stop loss estaba en 1.0149. Pues sí, pero cuando yo pude atender tu operación, ya no hubo capacidad para manejar este precio, ¿no? El mercado simplemente no ofrecía contrapartes para cerrar tu posición, y cuando las empezó a ofrecer, pues ya era a este precio, a los 88.03, ¿no? Entonces, pues esto es lo que provoca este tipo de operaciones. Oye, esto puede pasar, nunca había pasado en la historia, desde que el mercado se movía así libremente, nunca había pasado con un par principal una volatilidad de este tamaño. El día de ayer Thomas Jordan puede llevarse el título de ser el gobernador del Banco de Suiza, que convirtió por un momento en una divisa exótica
a una de las principales divisas del mundo. Así de simple y así de sencillo. Espero que con esto te haya quedado un poco más claro qué es lo que pasó. Ya en un reporte adicional estamos platicando, y que lo puedes ver ahí en las listas de reproducción que tenemos publicadas, ya estaremos hablando de lo que han reportado hasta ahorita los principales brokers, o algunos de los principales brokers. Yo, por ejemplo, todavía no conozco la posición de Gain Capital sobre cómo les fue el día de ayer. Sabemos que FXIM tuvo una pérdida de 225 millones, casi la mitad del valor de su compañía se perdió el día de ayer con esta caída. Dependerá de qué tanto pueda recuperarse esta pérdida con sus clientes, o cómo se repartan, digamos, las pérdidas con sus clientes. Sabemos que Alpari Group quebró. FXM no es que vaya a quebrar con esto, es una compañía bastante bien capitalizada, pero dice que está hablando con los reguladores porque entró en un punto donde se quedó sin suficiente respaldo para las posiciones precisamente relacionadas con el franco suizo. Otros han reportado que no les pasó nada. Algunos que ofrecían garantías de no pérdida, que es una garantía que te ponían por escrito en el contrato. Tengo entendido que uno de estos brokers que se anunciaba con Bloomberg, FX Pro, hoy ha declarado que no, que los brokers, que sus clientes podrían haber visto un número negativo en el balance de sus cuentas en la plataforma, pero que es algo que pues es por temas informáticos, y que conforme están avanzando las horas están pues simplemente regresando a ceros los balances de estos clientes que perdieron todo, pero no más allá de su capital. La mayoría de los brokers no ofrece esa garantía, y dicen ellos que de todos modos están sólidos financieramente hablando. Me refiero a FXOL. Hay otros que dicen que pues inclusive registraron ganancias el día de ayer, otros registraron pérdidas no tan grandes. Por ejemplo, 30 millones de libras reportaba IG Group, y dice que quiere comprar brokers de divisas ahora, etcétera, ¿no? Pero ya hay un reporte aparte sobre esto.